es domingo de misa. Mi sagrada dosis de literatura y sarcasmo con el señor R, ¿cómo no? Porque la literatura es así. La lectura es un hobby maravilloso que nos enriquece y nos alegra la vida en grado no pequeño. Pero, como diría Dross, hay un fondo oscuro. Hay otra cara de la lectura que prueba que no todo lo que se publica es bueno. Hasta en los libros hay puertas negras que por puro amor propio no deberías abrir nunca. Porque conducen al aburrimiento, a la decepción, a que te den ganas de prender la tele o hasta de salir a socializar. Libros que te hacen decir en qué diablos estaban pensando estos autores. Y esa es la razón que nos reúne el día de hoy. Lo que estás a punto de ver sí es un top. Prepárate muy bien porque estos son los libros más decepcionantes, risibles, aburridos, estercoleros, abyectos y vomitivos que leí. Carcoma, de Laila Martínez. Más malo que un tumor. Si algún día me detectan un tumor, lo voy a llamar Carcoma de Laila Martínez. No entiendo las reseñas que dicen que es una maravilla de historia. El único punto bueno que yo puedo darle es que está bien cortito y la desesperación de leerlo, soportar su trama tan sosa, su disque terror, su ya no asquerosa, sino nula puntuación en los diálogos, es toda esa tortura, duró muy poquito, 117 páginas nada más. Gracias a la autora, una estrellita bien ganada por eso. ¿Quién sigue? Confesiones de un joven novelista, de Umberto Eco. Son 3 capítulos, de los cuales el primero y el segundo tocan observaciones en las que como escritor nunca se me habría ocurrido pensar. Estoy seguro de que me servirán bastante. El único problema es que estas observaciones están sepultadas en muchas referencias a la obra del autor, que no he leído. Este es el único libro de Umberto Eco que he leído en la vida, pues no me emocionaron mucho que digamos estas referencias, que sí hay bastantes. Y para colmo, el tercer capítulo me resultó totalmente innecesario y absurdamente largo. En general sí lo recomiendo, pero advierto que hay muchos más libros sobre la escritura con observaciones iguales o hasta mejores que las que encontramos aquí y con mucha menos paz. ¿Sí? El descenso inicia de manera excelente, te engancha desde las primeras páginas, en las cuales a través de saltos en el tiempo ya encuentras descripciones crudas y viscerales, así como un argumento original e interesante y altamente terrorífico. Los primeros capítulos son lo mejor que yo haya leído en muchísimos años, tanto que pensaba que estaba ante una versión contemporánea del Infierno de Dante. Así de chingón empieza esta novela. Creía que se iba a convertir en mi favorita del género, pero no fue así. Si bien hay cosas o escenas narradas con las dosis de morbosidad que el buen terror demanda, al final del día vemos poco de esto, y lo peor es que lo vemos al inicio, por lo que el resto de la novela lo único que hacemos es extrañar esa dosis de terror que también se nos entrega en la primera parte. Y es que el autor simplemente no supo cómo explotar la magistral idea que tenía para su libro. O sea, lo explotó de un modo que a mí no me gustó, tal vez como sea. Y por eso esta reseña es una opinión impopular. Sí, el objetivo del canal es promover la literatura y dedicar un video entero a un libro que no me gustó, pues a lo mejor no es promoverla tanto. Pero, como les decía, el libro no cuesta 100 pesos y quizá les sirva a modo de advertencia para que se lo piensen 2 veces antes de vender un riñón y comprarlo. La primera de las 3 partes que contiene la novela, ya se los dije, Dante Alighieri estaría orgulloso del infierno creado por Jeff Long. Si hubiera que calificar esta única primera parte, ignorando el resto del libro, serían 5 estrellas en toda regla. Pero en la segunda parte, además de tediosa y lenta, se acabó el horror completamente. La segunda parte aborda este mismo hecho terrorífico de la primera, pero desde la perspectiva de investigaciones científicas, dilemas entre los gobiernos de varios países y hasta intervienen las fuerzas militares. Ustedes quieren saber sobre Satán sin abordar perspectivas religiosas ni paranormales, aquí lo tienen, en la segunda parte de este libro.
Ahí verán al amo y señor de las tinieblas totalmente humanizado, sin cuernos rojos, ni pezuñas, ni cola de tridente. Y en la tercera y última parte es donde todo se termina de ir al carajo. Si en la segunda parte el terror tambaleó, en la tercera se desplomó por completo. Aquí ya no hay tanto suspense como al principio, y la forma vertiginosa en que Long narraba en aquellas primeras páginas de los capítulos pronto comienzan a extrañarse, y como nunca se regresa a ese punto alto de la narración, al final del día, con la segunda y tercera parte del libro, tenemos que fue una lectura densa, cansada y hasta aburrida en la mayoría de sus páginas. Y para colmo, para venir a joder todavía más el asunto, en su afán de humanizar a estos demonios abisales que aquí aparecen, Long termina entregándonos un final absurdísimo de novela de Televisa, un final romántico. Háganme el chingado favor. Me dueles, Jeff Long, me dueles en el alma, porque tu novela empezó con magnificencia, pero desgraciadamente es una novela que va de más a menos, y una historia cuyo punto más alto está colocado al principio. Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Un libro bello, pero tedioso y hasta rebuscado, porque el autor nos narra en primera persona como si él mismo fuera Huckleberry Finn, y se jacta rompiendo la cuarta pared pretendiendo vendernos esta otra obra de acá, Las aventuras de Tom Sawyer. En esta segunda obra veremos el lado humano del racismo, no la ideología llena de argumentos para abolirlo en todo el mundo, no, el lado humano. Huckleberry liberando a su amigo el negro Jim, no porque Huck esté en contra del racismo, de hecho él sabe que liberarlo está mal, porque los negros no deben ser libres, pero pasa que este negro es su amigo y Huck lo quiere mucho, y por eso está más que dispuesto a tragarse la culpa y a romper la ley para ayudar a su amigo el negro Jim. Oye, ¿si estás seguro de que no te gustó el libro? Sí, cabrón, aguanta. Mi problema con esta segunda obra es que siento que pretende ser mucho. Ofrece reflexiones morales bastante profundas, así como una gran variedad de entornos típicos del sur estadounidense previo a la guerra civil. Aquí Twain se vale de las aventuras que su protagonista vive para diseccionar, añorar y hasta criticar el sur estadounidense, que es en donde el autor creció. Varios pasajes los sentí como una catarsis que él quería o necesitaba hacer. La abundancia de reflexiones, la diversidad de ambientes y la sobrecarga de personajes es vasta, por lo que al final del día la novela me supo tediosa y hasta aburrida. Reconozco que las ocurrencias de Huckleberry son divertidas, reconozco que los mensajes que la obra pretende dar son potentes y hasta bellos: libertad, espíritu forajido, el coraje de hacer lo correcto. Reconozco también que ambos protagonistas tienen un corazón gigante, y hasta me gustó cómo es descrito el racismo en esta obra, pero todo esto en conjunto no la convierte en una lectura amena, la convierte en todo lo contrario. De hecho, me gustó incluso menos que Las aventuras de Tom Sawyer, y justo es decir, que Las aventuras de Tom Sawyer tampoco me había dejado muy fascinado, que digamos. Tal vez sí sean buenos libros y simplemente estos libros no sean para mí. Cosa tristísima, porque yo creo que difícilmente vuelvo a leer a Mark Twain. La verdad es que no me quedan ganas. También El Quijote fue una obra muy densa a ratos. Lo mismo con Los Miserables, pero en ambas obras llegó un momento cumbre en donde yo dije, mira, valió la pena. Qué chulada de obra tengo en las manos. Y con Las aventuras de Huckleberry Finn, este momento cumbre no llegó nunca. No hice clic con esos pasajes tan bellos que sí detecto, pero que siento más como un ensayo del autor que como una novela, que es lo que se supone que es. Y si es una novela, fue una novela que me aburrió y mucho. Un lector te va a perdonar que le mates a su personaje favorito, que lo hagas hacer corajes, que lo hagas llorar, que seas cruel, que lo engañes con trucos narrativos, incluso te va a perdonar un final abierto. Un lector te va a perdonar mil y un cosas excepto una: que lo aburras. No, mi ciela, hasta aquí. Aburrirse es lo contrario a lo que uno busca cuando lee, y es justo eso lo que Mark Twain hizo con este libro: aburrirme. No lo vuelvo a leer. Así soy yo cuando un autor me aburre. Soy tu novia emputada. Amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. Ándale, ven, mira. No me toques. Yo sé que no eres tú, Twain. Soy yo, el Stephen King de los abogados, porque Grisham sabe meterte miedo y perturbarte valiéndose de las letras, solo que él no recurre a monstruos ni eventos paranormales, él recurre a algo todavía más horrendo:
demandas, contratos, herencias robadas y fraudes millonarios, por lo que yo, más que su lector, me declaro su fan, o al menos así lo hacía hasta que poco después de iniciada la pandemia, como si el 2020 necesitase empeorar todavía más, leí su novela El Cliente. ¿Qué le pasó a Grisham aquí? El protagonista es un niño de 11 años que convence a una abogada de 52 de violar la ley y en el proceso arriesgarse no solo la licencia, sino también la vida. Ya desde las primeras páginas la cosa pintaba inverosímil. Se ahonda lo suficiente en los demonios internos de esta abogada para entender por qué estaría dispuesta a perderlo todo en pos de ayudar a este niño. No. Se ahonda entonces en su sed insaciable de hacer valer la justicia por encima de la ley para creérnoslo. Tampoco. Así que de entrada, aunque tenemos un caso interesante y un par de personajes buenos, las motivaciones del héroe no son verosímiles. El lector no empatiza con ellas, ni se ve a sí mismo tomando la decisión, o por lo menos entendiendo por qué la protagonista la tomó. Que la resolución del caso se vea venir a kilómetros no ayuda en nada. En otras novelas, Grisham es un maestro jugando con los vagos e infinitos recursos legales que existen para que el lector no pueda ni quiera parar de leer. Pero aquí no hay manera de que el lector dude sobre cómo se va a resolver el caso. Es bien obvio que se puede llegar a un único veredicto, y Grisham explota esta duda que ni siquiera existe en el lector durante toda la trama. El hilo narrativo que debería mantenerte en vilo consigue lo contrario. Nomás estás ahí esperando a ver a qué horas le da la gana de ponértelo y te lo pone ya casi al final. La gran revelación con la que concluye la obra se advierte desde la página 100, matando así un elemento clave de todo thriller: la intriga, el suspenso. ¿Qué va a pasar ahora? Aquí no hay nada de eso. ¿Qué dice ahí? Dice el villano. El villano. Añadamos a esto que el villano, el gran enemigo, él es un traficante de drogas, construido con sumo detalle por Grisham. Vemos las fechorías que ha hecho en el pasado y vemos a cuántos peces gordos, que digo gordos, gordísimos, tiene comprados en el gobierno. Y ahí sí, estamos expectantes, ansiosos, con miedo de que le ponga un dedo encima al niño o a la abogada, porque tiene razones de sobra para querer callarlo. O sea, a él no le conviene que nuestros protagonistas sigan vivos con las cosas que saben de él. ¿Y qué pasa? Que nunca se les acerca siquiera, no les toca ni un pelo, lo intenta pero no les sale. Y más que una cacería vertiginosa y electrizante, los protagonistas se salvan de este monstruo por pura suerte. O sea, este villano está ahí nomás para desviar la atención, y sí, vaya que la desvía. Los mejores post-its que pegué se los llevó el villano, porque me encantó cómo fue construido. Lo que no me encantó es que no hace nada. El lector le teme por los flashbacks que nos cuentan de él, pero aquí en tiempo real, nada. Sumémosle que a excepción de estos tres personajes, niño, abogada y villano, el resto son 100% olvidables y tenemos una novela buena, pero mediocre. Mediocre no significa inepto, mediocre viene de que te quedas a la mitad de tu capacidad. Es decir, el talento de Grisham está aquí, pero su novela El Cliente se quedó aquí. Si no la han leído o no han leído nada suyo, nada del autor, no empiecen por esta. Tiene otras obras que me fascinan, defiendo y recomiendo, pero si yo lo hubiera conocido con El Cliente, ahí me hubiera quedado. Así que mejor no empiecen por esta. Número 2. Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Una decepción que más que hacerme enojar o ponerme a ilustrar memes como en el puesto pasado, me entristece. Porque nuestra parte de noche tiene todos los elementos de una buena novela de terror. Tiene pactos con sangre, una secta, rituales macabros, a ratos es crudísima a niveles incómodos que de verdad te arrugan la cara, y dentro de todos sus personajes protagónicos está una devastadora historia fuertísima de padre e hijo que te aplastan el corazón, pero que a martillazos, por lo que al final del día la novela no pasa desapercibida por la mente de ningún lector. Pero lo bueno que acabo de mencionar lo tienen dosis tan pequeñitas y tan separadas una de la otra con sus 800 páginas que pesan mucho más los ratos aburridos, las descripciones innecesariamente largas, los capítulos ociosos, los puntos de A a B que tardan demasiadas páginas en conectarse, los detalles sobrantes, las escenas que están ahí que funcionan para ambientar, pero que si las arrancamos del libro pues no le haríamos ningún daño, quizás todo lo contrario, y para colmo un final anticlimático.
a todo lo que ya habíamos leído en el desarrollo de la trama, que lejos de dejarnos con ganas de más, nos deja con la sensación de cerrar la historia sin una conclusión, con un sabor de boca no muy agradable que digamos. Cuyo, de Stephen King, es una novela cuyas primeras 50 páginas son memorables por un asesino del pasado que se nos plantea ahí, que incluso en estas primeras 50 páginas encontramos un hilo de conexión directo y brillante con otra de sus novelas, y en las últimas 50 páginas tenemos todo lo que promete: un San Bernardo con rabia que pasa de ser hermoso a ser monstruoso. Se nos describe la tensión de la mamá con su hijo atrapado en el coche y el perro ahí afuera. Las horas pasan, el carro se calienta porque hace mucho calor, pasan cosas y el perro comienza a matar gente de manera despiadada que anda por ahí, y al final es tristísimo. De verdad conmueven e impactan los hechos con los que culmina la historia. De modo que las primeras 50 páginas y las últimas 50 páginas son todo lo que una novela buena de Stephen King debe tener. No buenísima, no muy buena, no te vuela la cabeza, no, es una buena novela de Stephen King a secas. Pero la novela no tiene 100 páginas, mi ciela. Tiene más de 300, 320 por ahí. ¿Y qué encontramos en las otras 220 páginas de las que no he hablado? Todo lo que se necesita para hacer mi segunda peor lectura del año. Descripciones innecesarias, mucho drama marital y económico, ni siquiera está dividida en capítulos. De repente no sabes cuándo hacer una pausa, poca coherencia narrativa, el suspense llega muy tarde, se vuelve aburrida y tediosa, porque hay subtramas eternas que nada tienen que ver con la trama central. Y yo creo que a grandes rasgos es oficialmente la peor novela de Stephen King que he leído en la vida. Muchos justifican o defienden Cuyo pretendiendo explicarlo porque cuando King la escribió, él mismo lo ha dicho, fue en esos años en que el autor andaba metidísimo en los estupefacientes, y él mismo ha admitido que es una de varias novelas que ni siquiera recuerda haber escrito. Eso no quita que me haya aburrido hasta el hartazgo, y sí, hasta el puesto 2, porque tanto Una buena chica como a 107A, con toda la caca que les tiré, las disfruté más que Cuyo. La buena chica por lo menos me hacía reír, y el a 107A, con toda su sarta de incoherencias, son incoherencias bien narradas. Y aquí, ni bien narrado, ni entretenido, ni puntos buenos, porque ya les dije que los puntos de Cuyo son normalitos, no está como que ni cerca de llegarle a las novelas que sí me gustan de King. Así que, muy prolífico y todo, el rey del terror también estuvo a nada de ser el rey de mis peores lecturas. Una enorme disculpa, gente, no hubo chance de grabarles video nuevo esta semana y les armé esta recopilación de los peores libros que he leído en la vida. Primeramente porque ya no voy a volver a hacer ese tipo de videos recomendando libros, ya no son mi estilo. Se trata de hypear, no de deshypear los libros, así que había que dejarles esta recomendación ahí. Tal vez algún día vuelva a hablar en modo hater de algún libro, no lo sé, pero mientras tanto espero hayan disfrutado y se hayan salvado de leer alguno de los que vieron esta lista. Mientras tanto, se despide de ti, Marco Reyes, tu dealer de literatura y sarcasmo. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo, pero no sin antes recordarte, como en cada video, que larga vida a los libros. Bye.